porque convoca a ambas instituciones de la economía, al mercado y al Estado para poder desarrollar los procesos primero de estabilidad económica y luego de crecimiento económico, ¿no? Entonces el mercado decide gran parte de la producción y distribución. Es decir, el qué producir, cómo producir, para quién producir y cuánto producir, lo va a determinar el mercado porque está plenamente vigente el mercado libre, ¿no? Pero también el Estado interviene para corregir los fallos del mercado. Es lo que ha ocurrido con Keynes cuando propone que una vez que el mercado ha presentado fallos mostrando que una crisis económica puede elevar enormemente las tasas de desocupación, esa es una falla del mercado. No nos olvidemos que para la economía mixta, ¿sí? Se pensaba que el sistema capitalista y el mercado como tal, que es la base fundamental de este sistema, pues era perfecto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta la crisis del 29. Pero en el año 29, en octubre del 29, la economía capitalista y la economía de libre mercado pues muestran que no era perfecto, que había fallos, ¿no? Y ese fallo del mercado se expresó en una alta tasa de desocupación, como hemos visto en anteriores clases, ¿no es cierto? Entonces, pues el Estado necesariamente tuvo que intervenir por primera vez en la historia de la economía, por primera vez en la historia del pensamiento económico, pese a que Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, había previsto ya algunas medidas con anterioridad. Sin embargo, la teoría keynesiana pues nos dice y nos plantea una fórmula bien sencillita, ¿no? Que el consumo esté en función al ingreso. Pero veíamos en la anterior clase que los desocupados, esa gran masa de desocupados, pues se presenta y se plantea y dice cómo es posible que se nos hable de que el consumo está en función al ingreso si somos desocupados y no estamos generando ingresos, ¿no? Si generáramos ingresos vía sueldos o salarios o vía negocios, qué sé yo, cualquier actividad que te signifique ingresos económicos, pues claro, ¿no? Pero si estamos desocupados, no estamos generando ingresos, no tenemos sueldos, no tenemos salarios, estamos buscando trabajo permanentemente. Entonces, ¿cómo se puede proponer que el consumo esté en función al ingreso? Y ahí, precisamente, Keynes dice, si el sistema capitalista, la economía de libre mercado nos ha mostrado que no es perfecto y existen fallos precisamente en el mercado, en este caso el, el mercado de sobreproducción de bienes, el problema del desempleo, porque hasta entonces ese tipo de problemas del desempleo no se había presentado en toda la historia como un problema macroeconómico, ¿sí? Y no se olviden que Keynes, así como Adam Smith es el padre de la microeconomía, a John Maynard Keynes se le considera el padre de la macroeconomía, porque por primera vez se enfrenta a un problema de desempleo, ¿no? Que es un problema crucial que hay que resolver en cualquier economía, por si acaso. Entonces, ¿qué propone Keynes? Sencillamente dice, el Estado ingresa, participa e interviene en la economía. Si hay tanta masa de desocupados,
pues es hora de que el Estado no solamente intervenga como regulador mediante normas jurídicas, sino también como productor. Y en consecuencia se propone la institucionalización, la institución más bien, oye, la constitución de empresas, pues. ¿Para qué? Para que esas empresas absorban toda esa mano de obra desocupada, absorba a los desocupados, de tal manera que los desocupados, ya desempeñando su trabajo en una empresa pública, tengan la posibilidad de generar ingresos y en consecuencia, cuando tienes ingresos, puedes consumir. A mayor ingreso, mayor consumo. Entonces, esta vez que ya tienen mayor ingreso, pueden consumir, lo que no ocurría cuando estaban desocupados. A menor ingreso, menor consumo. Entonces, este es el planteamiento fundamental de la economía mixta. Por eso es que decíamos que entre la caracterización y la conceptualización del sistema mixto, vuelvo a reiterar, el mercado decide en gran parte de la producción y la distribución, pero el Estado también interviene para corregir fallos del mercado. Y un fallo del mercado es precisamente la desocupación, que debería estar, digamos, subsumida por la empresa privada, por el mercado, ¿no es cierto? Entonces ya el Estado puede actuar como regulador y no hay otra manera de que actúe como regulador si no es a través del derecho. ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas que regulan las relaciones de las personas en sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el Estado interviene a través de leyes y normas de diferente tipo y de diferente gradación para que pueda regular fallos del mercado, porque un fallo del mercado también es el problema del monopolio, ¿no? El Estado está en la obligación de no permitir el monopolio, que sería una transgresión directa a una de las leyes fundamentales de la economía, que es la ley de la competencia. Entonces también no solamente puede intervenir en una economía mixta como regulador, sino también como productor al constituir empresas públicas, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que esas empresas públicas no se constituyen precisamente para generar lucro, que es lo que hace la empresa privada a favor del propietario y dueño de los medios e instrumentos de producción. No, las empresas públicas, como son parte de la política económica del Estado a través del gobierno, el objetivo fundamental es reducir la tasa de desempleo, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental de una empresa pública. Ahora, que sea factible, no sea factible, que a veces las empresas públicas no administran adecuadamente o son malos administradores de los bienes públicos, a estas alturas, donde ya se ha elevado enormemente el conocimiento respecto a los estilos de gestión, ya no puedes argumentar eso, por si acaso. Ya no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX. La ciencia se ha encargado, la ciencia de la administración o la ciencia administrativa se ha encargado de también desarrollar sus preceptos fundamentales en función a la adhesión de ciencia, de tecnología, de nuevos métodos, etcétera. Otra cosa es que en una determinada realidad como la nuestra, por ejemplo, tal parecería que no se exigen niveles de productividad y eso pues hace que una empresa pública no pueda rendir tal y como se prevé, ¿no? El hecho de que tenga la finalidad de reducir la tasa de desempleo no quiere decir pues que una empresa sea improductiva o que una empresa sea deficitaria, ¿no? Claro, la experiencia nos enseña eso y el imaginario
y la visualización de las personas, de la población, dice, no, no, pero ¿cómo pues van a constituir empresas públicas si son deficitarias, etcétera? Lo que hay que hacer es sencillamente pues adherir niveles de productividad, por mucho que sea empresa pública. No por el hecho de que los trabajadores de una empresa pública tengan asegurado el sueldo salario para fin de mes, o los funcionarios públicos se van a cruzar de brazos, ¿no? Y no hacer estudios de mercado, no aplicar los métodos del marketing o el FODA, etcétera. Todos esos mecanismos, pues hay que utilizarlos en la empresa privada, en la empresa pública, en la empresa cooperativa, en la empresa comunitaria, en la empresa mixta, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, pues, es encargar a profesionales idóneos y de alto nivel el manejo de la empresa pública para que puedan ser tan competitivos en el mercado. Y por supuesto, en ese sentido, la empresa pública también tiene que buscar nichos de mercado para poder ingresar, o sea, portarse como cualquier empresa, o una empresa cooperativa, o una empresa privada, o una empresa mixta, ¿no? Porque al final de cuentas está bien, reducimos la tasa de desempleo, pero también tiene que ser pues autosostenible, no estar mirando al presupuesto general del Estado plurinacional, sino demostrar que es tan competitiva como la empresa privada y que pueda ser autosustentable en el tiempo y en el espacio. ¿No es cierto? Claro, si fuese así, mucha, pues bienvenidas las empresas públicas, ¿no? Bienvenido para que se cumpla que el gobernante cumpla con lo determinado por la Constitución, que dice la Constitución que todos tenemos derecho a un trabajo y a un salario digno, ¿sí? Pero no solamente es hacer cumplir por hacer cumplir la Constitución, sino también ya desde el punto de vista económico y administrativo, determinar parámetros y métodos de productividad. De eso se trata, ¿no es cierto? Pero en fin, hay que hacer una evaluación, no sé si podremos hacer hasta fin de año un ejercicio para que podamos determinar cuántas empresas se han constituido a partir del Estado, cuántas empresas se han constituido a partir del sector privado, cuántas empresas se han constituido a partir del sistema cooperativo, del comunitario y del mixto, ¿no? Ese dato, por si acaso no lo tengo a la mano, yo les soy honesto, tendríamos que hacer un ejercicio con ustedes. Pero veremos si nos alcanza el tiempo. Sin embargo, el contexto teórico y filosófico, pues, es ese, ¿no es cierto? No se olviden jamás que para poder analizar cualquier realidad objetiva hay que partir por los preceptos teóricos y hasta filosóficos, ¿no? Para eso nos sirve la teoría, ¿sí? Para eso. Pero la teoría no puede ir desligada de la práctica, entonces hay que hacer ese tipo de ejercicios. O la práctica no puede estar en función solo a la teoría. Ambos tienen que ir teoría y práctica y teoría. En este caso, respecto a las empresas que además tienen todo el respaldo, tienen todo el respaldo de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? 2 minutitos en sala, por favor, enseguida estoy de vuelta. 2 minutitos.
Bueno, haciendo una síntesis entonces, no nos olvidemos, todos los sistemas económicos tienen un carácter histórico. Y ustedes ya saben dónde se origina el sistema capitalista, en qué pensamiento se sistematiza, lo mismo, dónde se origina el sistema socialista, por supuesto el sistema socialista clásico que ha tenido aplicación objetiva en el mundo, ¿no? Y ya saben a qué pensamiento, a qué pensadores se les debe las bases fundamentales de su propuesta teórica que fue puesta en práctica, ¿no? Ya saben que respecto a Keynes, pues, cuáles son los antecedentes históricos y a quién se le debe la sistematización de este sistema. En todo caso, podemos decir que en estos tiempos el sistema mixto ha tenido mucha influencia en la organización de los sistemas económicos en el mundo, ¿no? Y claro, en el siglo XX se hablaba mucho del estado de bienestar, precisamente por la participación del Estado en la economía, de tal manera que en Europa y América se desarrollaron sistemas de protección social, pues, ¿no? Eso también obedece a las políticas económicas del Estado a través del gobierno. No nos olvidemos que política económica es la intervención deliberada del gobierno en el comportamiento económico, con determinados objetivos del gobierno. Quisiera que no se confunda, quisiera que ustedes no confundan la categoría gobierno con Estado o Estado con gobierno, ¿sí? Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Muchas veces se escucha decir, pero ya no estamos pues en una república, ¿no? Y eso es falso, ¿no es cierto? Vivimos en un Estado unitario, por lo menos hasta que esté vigente nuestra constitución política del Estado, pero también vivimos con un gobierno republicano. ¿Qué artículo? ¿Quién recuerda? ¿Qué artículo? Artículo 11. Exactamente, Salvador. El artículo 11 de la Constitución Política del Estado, ahí está claramente diferenciado entre lo que es el gobierno con lo que es el Estado, que está instituido en el artículo primero de la Constitución Política del Estado. Era algo gracioso escuchar que en los primeros tiempos de la Constitución, ¿no?, del 2009, mucha gente decía, no, se han equivocado, decía. Hay una equivocación en la Constitución, dice república. ¿Cómo va a decir república si estamos en un Estado plurinacional? El Estado será pues plurinacional. El gobierno siempre es republicano, res pública, cosa pública, ¿no es cierto? En este y seguramente en los demás gobiernos que han existido y van a seguir existiendo, porque alguien tiene que encargarse de la administración de la cosa pública, de la res pública, y ese alguien se llama gobierno, pues. Entonces no es ninguna equivocación, ni mucho menos que hayan cometido en la Gaceta Oficial, por si acaso, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un contexto de globalización contemporánea, la mayoría de los países operan con economías mixtas, aunque con distintos niveles de intervención estatal, ¿no? Algo bien interesante que ustedes tienen que explotar, lo que estamos descubriendo, pero yo también estoy descubriendo con ustedes, es que en nuestra realidad económica, al margen de que el sistema predominante sea capitalista, también estamos viviendo, digamos, en un subsistema, podríamos denominar mixto, porque como ustedes han podido vivir estos últimos años, ¿sí?,
el mercado estaba tan vigente como que vas y te chocas con la ley de la oferta y la demanda, con la caserita del mercado, ¿no? O estaba tan, y está tan vigente la ley de la competencia, porque todo el mundo tiene derecho a dedicarse a determinada actividad. No interesa si esa actividad ya esté, digamos, ocupada por otros productores u otros comerciantes. ¿Por qué? Porque es un mercado libre. ¿No es cierto? Tú puedes aplicar y asignar tus factores de producción, capital, tierra y trabajo como quieras. Nadie te va a decir nada, ¿no es cierto? Nadie te va a agarrar del cuello y te va a decir, oiga, ¿usted por qué tiene que producir esto? Oiga, ¿por qué tiene que comercializar esto? No, siempre y cuando no sea producción ilegal, siempre y cuando no sea comercialización ilegal, pues. Pero las actividades ilegales ya están plenamente identificadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la pizza de coca o la producción de sustancias controladas está plenamente prohibido, por supuesto. O la actividad de lavado de dinero a través del sistema financiero está pues prohibido. Entonces, al margen de las prohibiciones que te determina la ley, tú puedes dedicarte a lo que quieras, a lo que puedes producir X, Y o Z mercancía. Puedes comercializar en el mercado X, Y o Z mercancía. Puedes consumir X, Y o Z mercancía, excepto las mercancías prohibidas por la ley, ¿no? Por supuesto, que también está regulado por norma. Y así como puedes hacer, pucha, lo que quieras, ¿por qué creen que ustedes alguna vez, a ver, cuando van al mercado, se han puesto a razonar? Fíjense, apliquen el método de la observación, que alguna vez lo hemos hablado, que es propio de la sociología jurídica. Simplemente, no solamente vayan a comprar y etcétera, etcétera. Claro, dense cuenta que al ir a comprar o vender al mercado, ya están aplicando estos conocimientos teóricos. Están en la oferta y la demanda, están en la competencia, están en la propiedad privada, etcétera, ¿no? O cuando alguien fallece, directamente tienen que venirse a la cabecita que ya se está operando en una sucesión hereditaria. ¿Y qué es lo que se sucede? Propiedad privada, ¿no? Entonces, fíjense, este fin de semana, cuando vayan al mercado, párense, simplemente párense y observen. Y se van a encontrar con grandes sorpresas en el mercado. Hay todo, de todo y para todos, ¿no es cierto? Y ni siquiera solo son bienes o mercancías producidas en el país, ¿sí? Especialmente en bienes últimos, van a ver que hasta nos viene pues de la China y otros, ¿no? La otra vez yo hice un ejercicio y hasta ropa usada. Yo les digo, ¿dónde hice el ejercicio? En Villa Fátima. Y me fui a dar una vuelta y veía que solo al entrar ya tenías eh, todo tipo de alimentos, ¿no? Frutas, verduras, tubérculos. Y sigues caminando y sigues entrando y ahí hay puestos donde te venden marcadores, bolígrafos, absolutamente de todo. Claro, esas son las bondades del libre mercado, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, ¿qué ocurriría si alguien estuviese vendiendo pollo, digamos, como muchos, pollo pasado, oliscado, digamos? Inmediatamente tiene que intervenir, pues, la autoridad, en este caso municipal, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso?
Eso es pues intervención del Estado a través del gobierno, en este caso del gobierno municipal, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que estamos aprendiendo desde el punto de vista del análisis teórico se cumplen en la práctica, en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de la administración de nuestra economía, ya ustedes cuando estén en función de gobierno y sean ministras, ministros, viceministras, viceministros o autoridades de todo tipo, consultores, asesores, ¿no? Ojalá que presidente o presidenta, ¿no? Claro, entonces ya tienes la capacidad teórica de hacer un análisis y de determinar qué será lo mejor para este país. Vivir en un sistema económico puro al estilo del pensamiento de Adam Smith, aunque hemos aclarado en su momento que Adam Smith no propone una economía de libre mercado puro. Está de acuerdo con que el Estado tenga que garantizar a la población educación, salud y seguridad interna. Pero todo lo demás que no sea actividad económica, dice él, que se transfiera a la actividad privada, al emprendedor privado, a la empresa privada, ¿no? En base al sentimiento del egoísmo. Fíjense cómo se han ido tejiendo, ¿no?, epistemologías y contextos filosóficos que después se hacen factibles, se practican en la práctica, ¿no es cierto? O un Carlos Marx que dice, no puede ser que sea solamente la empresa privada o el emprendedor o el empresario privado que se beneficie de todo el trabajo socialmente necesario para producir X, Y o Z mercancías. Quien tiene que resolver las cuestionantes de las cuatro cuestiones de la economía, él dice, debe ser el Estado, de tal manera que los ingresos que se generen a través del Estado se pueda distribuir equitativamente entre toda la población, ¿no? Y se evite la explotación de la fuerza de trabajo, la explotación del hombre por el hombre. O viene un John Maynard Keynes y te dice, no es necesario irse ni a un lado en extremo ni al otro lado en extremo. Lo que hay que hacer es combinar ambos factores, tanto privado como público, para poder resolver las cuatro cuestionantes fundamentales de la economía, ¿no es cierto? Entonces, ya ustedes ya tienen que, con estos conocimientos teóricos, tienen que ya tener una posición propia, por si acaso, ¿sí? Yo no les voy a obligar a que puedan ser smithianos, marxistas, ni keynesianos. Ustedes tienen que definir en base a sus conocimientos teóricos, porque en algún momento les va a corresponder eh, delinear los destinos de este país, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las ventajas del sistema mixto? Hemos dicho en la anterior clase, combina eficiencia del mercado con equidad social. Esa es una de las ventajas. ¿Reduce desigualdades económicas? Por supuesto que sí, porque menos mal que el Estado tutela nuestros derechos, pues derecho al trabajo, derecho al salario digno, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Permite estabilidad económica, o sea, hay un equilibrio siempre entre lo que es el mercado y la intervención del Estado a través del gobierno. Protege a los sectores vulnerables, claro, no hay otra manera en que pueda intervenir el Estado a través del gobierno, porque no todos tenemos las posibilidades de los factores de producción, ¿no? No todos somos propietarios de la tierra, del trabajo, del capital. Entonces siempre hay quienes o solamente tendrán tierras, solamente tendrán capital o solamente tendrán trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo para venderlo a través de un salario, etcétera. Entonces, el Estado, que tiene que tutelar nuestros derechos, está pues en la obligación de proteger nuestros derechos, especialmente en la educación, especialmente en la salud,
especialmente en los servicios básicos. Esa es la labor, el rol del Estado fundamentalmente, sin esperar a que sea o solo regulador o a que sea solo productor. Esa es una obligación inherente del Estado a través del gobierno. Por eso es que el gobierno interviene pues deliberadamente en la economía para poder aplicar o poder cumplir más bien los preceptos de la Constitución Política del Estado. No hay otra, ¿no es cierto? Caso contrario, se estaría incumpliendo la Constitución Política del Estado. Entonces también fomenta el crecimiento con regulación, ¿no? O sea, todos esperamos de que nuestra economía sea tan dinámica y permanentemente vaya creciendo. ¿Y quién va a controlar eso? El Estado. Pero el Estado tiene sus representantes, pues, a quien le corresponde fiscalizar la buena administración de los bienes del Estado. Hay todo un órgano, ¿no? El órgano legislativo, la Asamblea Legislativa, cuyos miembros están en la obligación no solamente de legislar, sino de fiscalizar. Por eso se dice que en una economía mixta fomenta el crecimiento con regulación. ¿Quién regula? El Estado. ¿A través de quién? O del gobierno o a través de sus órganos constituidos, ¿no? Ahora, que hagan ese ejercicio o no, ya depende de las responsabilidades inherentes. Y a veces habrá que hacer funcionar la ley 1178 que te determina responsabilidades ejecutivas, administrativas, civiles o penales por no haber cumplido con tus funciones, ¿no? Todo depende por eso del fortalecimiento de las instituciones, y en eso yo les doy plena razón a los premios Nobel que hemos leído, ¿no? Y que espero también estén repasando. Porque uno de los aspectos fundamentales es la seguridad jurídica y es el fortalecimiento de las instituciones. Si no, no tendría mayor sentido, ¿no? Ahora, claro que nos hace falta conciencia social para poder acudir a las instituciones y a las autoridades llamadas por ley cuando vemos que nuestros derechos son vulnerados. Esa es ya otra cosa. Eso depende de los niveles de conciencia social y de los niveles de fortalecimiento de las instituciones del Estado, tal y como nos han planteado los últimos premios Nobel, ¿no es cierto? Espero que ya se hayan comprado el librito, ¿no? Ahí en el pasaje Núñez del Prado cuesta, si no me equivoco, 40 bolivianos. ¿Sí? Cómprense, vayan leyendo poco a poco. Hay muy bonito el contexto histórico, que también nos hace mucha falta revisar nuestra historia, ¿no? Es interesante toda la historia, y a veces uno, pues, leyendo historia, se da cuenta, leyendo historia crítica, ¿no? Porque si te digo, lee el libro de Historia de Bolivia de Mesa, a las 2 páginas te vas a dormir, ¿no? O te va a dar bronca no entender adecuadamente, porque hay historias que solamente relatan algunos hechos fundamentales o algunos actos de creación de instituciones, de leyes, etcétera, pero hay otros libros de historia que son analíticos. Y entre uno de esos libros analíticos está justamente el último libro que hemos leído en Control de Lectura, ¿sí? Que hace un análisis a partir de la historia para poder llegar a la deducción de qué son las instituciones las que estarían fallando, serían muy débiles, y por eso es que hay muchos países que no encuentran todavía los hilos del desarrollo, al igual que los países altamente desarrollados, ¿no? Asiáticos o europeos o norteamericanos, ¿no? Que han llegado a niveles de crecimiento bastante significativos, pero también ahí depende
qué tipo de sistema se aplica para poder distribuir adecuadamente lo que se produce y que nos favorezca a todos, ¿no? Aunque no es necesario de que nos nos citen ¿no? a determinada plaza para que nos entreguen el dinero, no es así. La tasa de retorno a favor de la población y los niveles de crecimiento y de desarrollo económico tienen que mostrarse a través de mejores calles, avenidas, mejores plazas, mejores servicios básicos, mejores caminos de integración, mejores planes de vivienda, mejores planes de salud, mejores planes de educación, ¿no? Ya no pues que vas al médico, dices, la salud es gratuita. Sin embargo, vas al hospital obrero, lo primero que te alcanzan es una receta, vaya a comprarse, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la gratuidad en la salud, no? Lo mismo pasa en educación, te mandan un chorizo ¿qué se llama? Un chorizo de material educativo con tu hijito, ¿no? Y tienes que estar viéndotelas para poder comprar. Y entonces te preguntas, ¿y dónde está el concepto de gratuidad en la educación? ¿No? Se supone que todo eso tiene que ser absorbido pues por el Estado y a través del gobierno, pues como quiera que pagamos nuestros impuestos, como quiera que contribuimos con el Estado, pues se supone que los niveles de crecimiento permanente deberían servir para eso, ¿no? Pero bueno, en fin, todo depende de la dinámica económica y ojalá que cuando ustedes estén en función de gobierno, pues se acuerden de estas clases. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del sistema mixto? No todo es una maravilla, ¿no? Es posible que se vaya generando un exceso de burocracia, ¿no? Es posible porque ustedes saben que generalmente el Estado a través del gobierno y el partido político que gana las elecciones y está en el gobierno siempre tienden a ampliar la planilla del sector público, ¿no? Tienes que meter a la gente que ha ido a hacer campaña por vos, etcétera, etcétera, que también ese es otro aspecto que hay que resolver, porque se supone que la población tiene que tener un alto grado de conciencia social para poder contribuir en el papel que le corresponde. Pero se ha hecho una práctica, y no solamente aquí, en nuestro país, en todos los países, inclusive en los países desarrollados, los que ganan las elecciones siempre tratan de poner a su gente de confianza, ¿no? Pero obviamente habría que evitar que haya exceso de burocracia, ¿sí? Habían parámetros que se estaban llevando adelante en las gestiones anteriores. Nadie podía ganar más que el presidente, por ejemplo. A mí me parecía una medida extraordinaria, pero cuando hemos visto la realidad, habían habido burócratas que ganan más que el presidente, y yo no sé por qué no se aplica la ley entonces, ¿no? Otra desventaja del sistema mixto es los conflictos que puedan emerger entre el sector público y el sector privado, ¿no? Otra desventaja es una mayor carga fiscal, es decir, que como quiera que interviene el Estado y resulta que hay un buen crecimiento de empresas privadas o de empresas mixtas, ¿no? O cooperativas, de pronto pues el gobierno te diga, este sector está en mejor capacidad de pagar impuestos, entonces elevamos los impuestos, ¿no? O para poder solventar las necesidades sociales con el carácter compulsivo que tiene el Estado, puede determinar X, Y o Z impuestos que les pueda favorecer para tener mayor recaudación. Y claro, generalmente los impuestos caen mal a la población, pues, ¿no? Por nosotros, ¿por qué tenemos que pagar impuestos, no? Pero los impuestos siempre han sido una necesidad de ingresos públicos para poder mantener a las instituciones públicas, ¿no? Si no, ¿con qué se pagaría
¿no? A los ministerios que en determinado momento te resuelven problemas de diferente tipo. ¿Con qué se pagarían al fiscal que tiene que dirigir una investigación, ¿no? Donde estás tú comprometido, digamos? ¿O con qué se pagaría al juez que tiene que administrar justicia, etcétera, etcétera? Por eso es que estos conceptos los hemos volcado teóricamente al concepto de estructura, de sistema, de sectores económicos, etcétera, porque al final de cuentas nada puede constituirse en una sociedad si no se producen bienes materiales o bienes económicos, ¿no? Que es el sistema económico propiamente y que se constituye en empresa, o perdón, en estructura de la sociedad. Si algo mantiene a toda la sociedad y sus instituciones es fundamentalmente la economía, vale decir, la producción de bienes económicos a través de sus diferentes sectores económicos, minería, hidrocarburos, agropecuaria, construcción, servicios, turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra desventaja son las ineficiencias en el sector público. Ahí ya les he mencionado que todo depende de los estilos de administración que sean competitivos. Pero lo que hemos visto hasta ahora en nuestra realidad, por ejemplo, que no se aplican principios competitivos, niveles de productividad, ¿no? Por el hecho de que son empresas públicas, tienen asignado un presupuesto ya predeterminado, a diferencia del sector privado, ¿no? El sector privado pues tiene que planificar sus actividades cada fin de gestión y tiene que ver si ha habido o no ha habido rentabilidad, y la junta de accionistas de cualquier empresa privada, sea responsabilidad limitada o sea sociedad anónima, tendrá que determinar sus políticas económicas de desarrollo internos de la empresa privada, mientras que para la empresa pública lo determinan las políticas económicas de quienes dirigen y administran el Estado a través del gobierno. Otra desventaja sería el riesgo de corrupción si no hay un control adecuado, ¿no? Y eso lo vemos permanentemente. Tal parecería que no hay control adecuado cuando la propia constitución política del Estado te dice quiénes están en la obligación de controlar, ¿no? Fiscalizar en todo caso. No vamos a ser pues las personas privadas, individuales, los que no ocupamos un espacio de poder en el gobierno, los que vamos a controlar, ¿no? Aunque nos enteramos y demás. ¿Quiénes tendrían que fiscalizar y tendrían que tener un control adecuado? Pues aquellos que al mismo tiempo de emitir leyes, de sancionar leyes, ¿no? Tienen la obligación, aunque el ejecutivo sea del mismo partido. Por eso, caramba, mucha razón tiene John Rawls cuando dice, cuando llegas a un espacio de poder como es el órgano legislativo, ¿no? A través de las elecciones, dice, todos tienen que ir con un velo de la ignorancia. Claro, eso es ficticio, ¿no? O sea, un velo de la ignorancia. Ponerse un velo para que cuando ya estés elegido autoridad, te olvides, ignores de qué partido político vienes, ignores de qué clase social vienes, ignores de qué religión vienes, ignores de qué posición ideológica. ¿Por qué? Porque ahí ya están predeterminadas los roles y las funciones, ¿no es cierto? Entonces, pues adquiriendo una personalidad propia en el ámbito de tus roles y funciones, tendrás que controlarlos adecuadamente y ejercer tu rol de fiscalización, por mucho que sea tu jefe de partido, ¿no? Pero, ahí está el gran pero, y vuelvo a reiterar,
a veces nos falta mucho nivel de conciencia social para poder desempeñar nuestros propios roles y funciones, ¿sí? Entonces, a ver, en síntesis, el sistema mixto responde a los 4 problemas económicos de forma combinada, digamos, en el que producir interviene el mercado más la planificación estatal en sectores claves, ¿no? No nos olvidemos que de acuerdo a nuestra constitución, a la organización económica de nuestro Estado, existen sectores estratégicos que solamente pueden ser administrados por el Estado. Pero el concepto de planificación, dado que el Estado interviene en la economía, es importante. Entonces, lo que tendría que hacer el Estado a través del gobierno y sus instituciones, porque inclusive hay un ministerio de planificación, ¿no? Que planifique, pues, el crecimiento económico por regiones, ¿no es cierto? Es muy diferente la producción económica de Santa Cruz respecto a Oruro, o respecto a Oruro en relación a La Paz, o La Paz respecto a Tarija, ¿no? Hay particularidades de sectores económicos que bien pueden ser desarrollados en cuestión de región, ¿no? Por algo está interviniendo el Estado y es una economía mixta, pues, respetando siempre al mercado libre, ¿no? Porque es un mercado, es un sistema mixto. Ahora, ¿cómo producir? Entonces ingresan las empresas privadas con regulación estatal. ¿Cómo vamos a producir? Eso lo determinarán las empresas privadas, pero también la regulación estatal. La particularidad que quisiera que no se olviden jamás es que, aparte de la empresa privada y la regulación estatal, no se olviden que nuestra Constitución ha reconocido otras tres formas de organizar la economía, que no solamente es la empresa privada y no solamente es pues el modo estatal, también está la forma de organización económica social cooperativa, la forma de organización comunitaria y está la forma de organización económica mixta, ¿no? Esa es la particularidad del neoconstitucionalismo que hemos vivido y seguimos viviendo y supongo que vamos a seguir viviendo a lo largo de estos años, ¿no? No creo que haya alguien que en una próxima asamblea constituyente elimine las formas de organización económica que han sido reconocidos y que además tienen un carácter histórico, no creo, ¿no? Ahora que el gobierno en determinado momento pueda beneficiar con sus políticas económicas a cualquiera de estas formas de organizar la economía, esa es otra cosa. Eso ya se determinará en función a la dinámica económica, ¿no? Pero haber reconocido diferentes formas que están vigentes en nuestro país, yo creo que ese ha sido uno de los grandes pasos que ha arrojado el neoconstitucionalismo latinoamericano y el neoconstitucionalismo boliviano. ¿Para quién producir? Por supuesto, el mercado con redistribución del Estado, ¿no? O sea, el Estado también está en la obligación de regular algunos procesos de producción en cuanto a garantizar el abastecimiento del mercado interno, ¿no? Como que en determinado momento se ha realizado, pues. Cuando hay, cuando hay escasez de aceite y empieza a subir el precio porque hay escasez, cuando hay escasez siempre tienden a subir los precios, pues hay menos que comprar, entonces si quieres comprar tienes que pagar más. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el Estado no puede ver de palco, ¿no? A través del gobierno tiene que aplicar sus políticas económicas. En el momento en que empiece a escasear el abastecimiento de aceite, sencillamente dices, bueno, a señores productores, ¿no? De oleaginosas, de aceite, por tanto tiempo se cierra la exportación
y ustedes que son productores nacionales están en la obligación de garantizar a nuestra población el abastecimiento de aceite. Entonces cierras las fronteras y todo eso que salía fuera de nuestro país y beneficiaba a otras economías externas se queda en el país y por supuesto se estabilizan y hasta pueden bajar los precios porque ya hay mayor oferta de aceite, ¿no es cierto? A eso se llama pues política económica, intervención deliberada del gobierno en el comportamiento económico con determinados objetivos. En este ejemplo que les estoy dando, el objetivo sería, ¿no?, el abastecimiento, garantizar primero el abastecimiento de aceite y el objetivo sería también que no se disparen los precios, sino más bien que se estabilicen o que tiendan a bajar, ¿no? Entonces aquí ya viene el poder compulsivo del Estado a través del gobierno, pues. Quieras o no quieras, esa es una política económica y por supuesto el derecho, la norma jurídica es el instrumento más eficaz para hacer cumplir la autoridad del Estado a través del gobierno. Así nomás es. Por eso se es gobierno, ¿no? Para aplicar principios de autoridad. No es para que te hagas viajecitos y que llegues a hoteles de 5 estrellas y demás, ¿no? A ver, en conclusión entonces, el sistema económico mixto representa una combinación equilibrada entre el capitalismo y el socialismo. Su principal objetivo es aprovechar la eficiencia del mercado y al mismo tiempo corregir sus fallos mediante la intervención del Estado a través del gobierno y el gobierno a través de sus políticas económicas y sociales. ¿Por qué? Porque política económica había sido la intervención del gobierno en el comportamiento económico con determinados objetivos, ¿sí? Entonces, este modelo mixto es actualmente el más extendido en el mundo debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes contextos económicos y sociales, ¿sí? Interesante, hasta ahí, aquí terminamos el tratamiento de los sistemas económicos y vuelvo a reiterarles entonces. Ya tienen todo el contexto teórico para que ustedes puedan evaluar cuál había sido el mejor sistema económico que inclusive nos pueda beneficiar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un sistema capitalista? ¿Un sistema socialista? ¿Un sistema mixto? Pero no lo digan de memoria ni por simple percepción. Díganlo una vez que han asimilado y han estudiado seriamente el carácter histórico de cada sistema, sus características fundamentales, sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces, pues ya depende de ustedes. Ya tienen el contexto teórico y espero de que les sirva para que ustedes asuman también decisiones y sepan explicar del por qué un determinado sistema económico sería el mejor para nuestro país, ¿no? Ya tienen todo el bagaje eh, teórico, ¿sí? Para concluir entonces rápidamente, pues podemos establecer algunos parámetros de comparación entre los tres sistemas. Respecto a los medios de producción, en el capitalismo, la propiedad de los medios de producción, medios e instrumentos de producción es de carácter privado. Y ese carácter privado lo expresan las empresas y las personas, ¿no? Las empresas como personas jurídicas o colectivas y las personas en su carácter de persona individual o natural.
En el socialismo, la propiedad de los medios e instrumentos de producción le corresponden al Estado y tienen un carácter colectivo. En el sistema mixto, entonces es una combinación de propiedad privada más propiedad social. ¿Quién toma las decisiones económicas? En el sistema capitalista lo toman las decisiones los consumidores y las empresas, ¿no? Ambos, tanto consumidores como empresas que producen bienes y servicios, se encuentran en el mercado. No hay otro lugar donde no puedan relacionarse productores y consumidores, ¿no es cierto? No hay otro lugar que no sea el mercado. Entonces, para el capitalismo es el mercado el mejor asignador de los recursos, ¿sí? A través de los precios. Por eso vos vas al mercado y te dices, a ver, caserita, rebájame pues. Bueno, ya te rebajo a tanto. Entonces, ¿quién está asignando? Claro, por supuesto, la caserita, ¿no? Pero está en un sistema donde ella puede fácilmente rebajarte o puede también subir sus precios. Entonces, al final de cuentas, ¿quién está asignando los recursos? Es el mercado en un sistema capitalista, quien toma las decisiones económicas, ¿no es cierto? Y en el socialismo es el Estado, a través de la planificación central. O sea, quien toma las decisiones económicas ya no es la empresa, ya no somos las personas privadas, los toma el Estado a través de una economía planificada y centralizada. Y en un sistema mixto es el mercado y el Estado, ¿no? Por eso es mixto. Ahora, ¿qué producir? En el capitalismo, lo que manda el mercado. Hay que producir lo que exige el mercado, ¿no? De acuerdo a la demanda, ¿sí? El mercado está demandando más carne, más pollo, más pan, entonces pues hay que producir más, ¿no es cierto? ¿Y quiénes pues están en la obligación en el sistema capitalista de producir lo que demanda el mercado, la población? La empresa privada pues, ¿no es cierto? Claro, por eso estamos en un sistema capitalista y de economía de libre mercado. ¿Qué producir? Lo que demanda el mercado. ¿Qué es lo que demanda el mercado? Lo que demandamos nosotros, los consumidores. Entonces la empresa privada tiene que ser pues dinámica y producir lo que estamos exigiendo a que se produzca. Y como hemos dicho en algún momento, la empresa privada puede producir lo que quiera y cuanto quiera. Todo depende de sus estilos de gestión y de administración y de su propia planificación también a través del marketing, ¿no es cierto? Entonces, si no, ¿para qué? ¿Para qué entonces una empresa privada? Si no vas a reaccionar de inmediato a las demandas del mercado. En el socialismo, que es una economía planificada, que el que producir es lo que el Estado considere necesario. ¿Por qué? Porque es una economía centralizada y planificada. Y en el sistema mixto, los bienes de mercado más los bienes prioritarios del Estado, porque ambos intervienen en el mercado, ¿no? Tanto empresas privadas como el Estado, empresas privadas que son los que determinan qué producir, cómo producir, para quién producir y cuánto producir, y el Estado que a través de sus políticas económicas también pueden determinar cuáles son los bienes prioritarios para la población, ¿no? Pero no solamente eso, sino también la regulación, no de precios, pero por lo menos el Estado sobre el control de la producción, ¿no? No puede el Estado a través del gobierno municipal no puede permitir pues que se estén ofreciendo pollos oliscados o lavados ¿con qué habían sabido lavar? Con lavandina, ¿no? Esas cosas tiene que verse el Estado. Cuando hablamos del Estado, por si acaso, claro, es una idea muy abstracta y muy general, pero no nos olvidemos que el Estado se personaliza a través del gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, estamos hablando del gobierno central, del gobierno nacional,
también estamos hablando del gobierno departamental y estamos hablando del gobierno local o municipal, por si acaso, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, cada uno de estos gobiernos representa pues al Estado y el Estado les instruye a X, Y o Z derecho u obligación que tiene que cumplirse aplicando la Constitución política del Estado. Ahí está los mandatos del Estado. Ahí está el gobierno que tiene que hacer cumplir la Constitución, esos mandatos del Estado. Ahí está sintetizado en la Constitución política del Estado qué es lo que tiene que hacer como obligación inherente cada gobierno de acuerdo a sus facultades y de acuerdo a sus competencias. Ya, ahora, ¿cómo producir? En el capitalismo las empresas buscan eficiencia y menor costo, ¿sí? Mientras que en el socialismo el Estado define métodos de producción. Y en el sistema mixto las empresas privadas con regulación estatal. ¿Para quién producir? En el capitalismo, para quienes pueden pagar, ¿no? De acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? O sea, debería ser la ley de la oferta y la demanda la que determinen los precios. No debería ser los procesos de crisis, de ocultamiento, de agio o el manejo político de la economía, ¿no es cierto? No debería ser así. No puedes decir, yo voy a producir para quien tenga que producir, está bien, pero eso lo va a determinar el juego libre de la oferta y la demanda. Y en determinados momentos los precios pueden reducir, pues pueden bajar. Pero si lo utilizas políticamente y bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las grandes empresas que teniendo la capacidad de poder abastecer, prefieren sencillamente pues agarrar los temas políticos hasta que suban los precios. ¿A quién conviene pues que suban los precios? ¿No es cierto? ¿Sí? Pero en desmedro de los intereses sociales, por cierto. En una economía socialista, la distribución de los bienes que se producen es más igualitaria, ¿no? Entre comillas, digamos más equitativa, no precisamente igualitaria. Y en el sistema mixto, el mercado más la redistribución del Estado, ¿sí? El cuánto producir depende de la oferta y la demanda en una economía capitalista. En una economía socialista está determinado por los planes estatales, ¿no? Que pueden ser planes quinquenales, o sea, ya la planificación de cuánto producir depende de los datos que tiene centralizado el Estado y puedes sencillamente poner límites a la producción, porque si hay 100,000 personas, por así decir, ¿no? A los que tienes que abastecer con tus bienes centralizados como Estado en tus empresas públicas, pues tienes que producir para los 1,000. No puedes producir menos ni puedes producir más. A eso se llama planificación, a eso se llama centralización y a eso se llama dirección del Estado. Pero esto en un sistema socialista. Y en un sistema mixto, pues el mercado con intervención estatal en crisis o sectores claves, ¿no? El rol del Estado en el capitalismo entonces es mínimo, solamente a veces en determinados periodos interviene el Estado como regulador básico, no como productor, porque estamos en una economía capitalista de economía de libre mercado. Mientras que en el socialismo el máximo control que ejerce de la economía es el Estado, ¿no? Y en un sistema mixto hay el concepto intermedio, o sea, el rol del Estado regula, distribuye y participa. En cuanto a la competencia, ¿no? En cuanto a la competencia, pues la competencia lo determina el mercado entre las empresas privadas, ¿no? Hay una alta competencia entre empresas, ustedes saben. Y la que más
digamos, va a ganar mayor terreno la empresa que va a salir airosa. ¿Quién va a ser? Pues si no es la empresa competitiva, la que está actualizada, la que está al día con los avances técnicos, tecnológicos, etcétera, ¿no? Y eso no solamente me estoy refiriendo a las empresas privadas, sino también vale para las empresas públicas, empresas cooperativas, empresas mixtas, empresas comunitarias. En el socialismo no hay competencia. ¿Por qué? Porque es el Estado el que centraliza toda la producción, ¿sí? Y lo distribuye también. En el sistema mixto hay una competencia regulada, ¿sí? Porque no puede soslayar los temas de regulación jurídica. El objetivo principal para la economía capitalista o para el capitalismo es el beneficio individual y la eficiencia, ¿no? Es el objetivo. Ser eficientes para ganar más en el capitalismo. En el socialismo, la igualdad social y el bienestar colectivo, ¿no? Porque la economía está centralizada y lo maneja el Estado. En un sistema mixto, el equilibrio entre la eficiencia y la equidad. Respecto a la distribución de la riqueza, en un sistema capitalista hay desigualdad en la distribución de la riqueza. Y por supuesto, quienes se van a beneficiar más en la generación de la riqueza van a ser los propietarios de los medios e instrumentos de producción, pues los empresarios que son propietarios de su empresa, ¿no? Y en una economía socialista, en todo caso, la distribución de la riqueza es igualitaria y centralizada. O sea, como el Estado es el que produce los bienes en función a las necesidades sociales, la distribución va a ser igualitaria o centralizada por parte del Estado. Y en un sistema mixto, pues se determinará la distribución de la riqueza en forma mixta. ¿A través de qué? A través de políticas económico-sociales. Las ventajas principales para tener un capitalismo, una economía capitalista, es que hay innovación, hay eficiencia, hay libertad económica. En un socialismo, en un sistema socialista, hay igualdad, hay acceso universal de servicios. Y en un sistema mixto hay un equilibrio social y económico. Las principales desventajas del sistema capitalista es la desigualdad y las crisis económicas. Esto no se olviden jamás, ¿no? Es como la crisis que estamos viviendo. Pues, ¿por qué? Porque estamos en un sistema capitalista. En un sistema socialista, las desventajas principales es que se pueden crear niveles de ineficiencia y de burocracia. Esos son los aspectos, digamos, desventajosos de tener un sistema socialista. Entonces, si en un sistema mixto hay el conflicto entre Estado y mercado, pero al final de cuentas, como es una economía mixta, se pueden resolver estos problemas de acuerdo a los intereses tanto de la empresa privada como del Estado, ¿no? En una mesa de negociación se determinará cómo se resuelven, el qué producir, cómo producir, etcétera, etcétera, ¿no? O temas muy coyunturales, digamos, como el hecho de que una empresa privada pueda necesitar del gobierno que a través de sus políticas de comercio exterior puedan tener acceso a no a insumos, sino digamos a repuestos con bajo nivel de precios de exportación, ¿no? Eso todo depende. Entonces, al final, ¿quién va a determinar eso? Va a ser el Estado a través del gobierno y de sus instituciones, ¿no? A ver, hay capitalismo, por ejemplo, en los Estados Unidos es un país eminentemente capitalista, ¿no? Y generalmente todos los países europeos, el sistema es predominantemente capitalista, inclusive en algunos países asiáticos como en el Japón, ¿no? El socialismo como digamos, ejemplo de socialismo tradicional o
marco clásico se puede señalar en Cuba, en América Latina y Corea del Norte, ¿no? Que todavía están aplicando principios fundamentales de un socialismo clásico. O sea, ese socialismo clásico que se ha desarrollado en el mundo a partir de la revolución bolchevique de 1917 hasta la década del 80, hasta el 82, ¿no? En que eclosiona el sistema socialista y todos los países involucionan al sistema capitalista. En un sistema mixto, los conflictos propios entre el Estado y el mercado, ¿no? En esto nosotros estamos también, pero ojo, ahí no pierdan de vista. El sistema predominante es el capitalismo y el sistema, digamos, el subsistema en el que nos estamos desarrollando es el sistema mixto, ¿no? Entonces, nosotros podíamos caracterizarnos por tener por vivir en un subsistema mixto en los marcos de una economía capitalista. Entonces, a nivel internacional, ahí está el sistema mixto en Alemania, en Francia y prácticamente en la mayoría de los países del mundo. Con eso concluimos el tema de los sistemas. Espero que les sirvan para poder tomar decisiones, ¿sí? Ya con parámetros científicos, porque todo lo que acabamos de mencionar tiene el carácter científico de la ciencia económica, pero también de la ciencia del derecho, ¿sí? Muy bien, concluimos acá la clase. Que tengan un buen resto de jornada, una buena tarde. Esperemos que las cosas vayan resolviéndose. Entre tanto, seguiremos pasando clases virtuales. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Ana Giovanna, Gloria, Andrés,